esta imagen, bueno, pues nos da la pista, no, nos dice seguramente dónde estamos, y es que desde cualquier punto en el que podamos mirar y verla, esta torre nos lleva hasta el Real Convento de San Francisco, la iglesia de Santiago, esta antigua mezquita que guarda nuestra historia de siglos, se conserva, y nosotros encantados de poder tener estas vistas a la hora de abrir el más de cerca de esta semana. Nuestro invitado, acompáñenme que vamos a hablar con él ya, vamos allá. Pues ya ven, hola, ¿qué tal, José Antonio? Muy buenas, María Ángeles, ¿qué tal estamos? Muy bien, gracias por abrirnos, nos sentamos, ¿te parece? Gracias por abrirnos este Real Convento de San Francisco. No sé si alguna vez imaginaste que podrías estar aquí en Vélez, Málaga. Pues sinceramente no, la verdad es que mis primeros contactos con Vélez Málaga fueron en el año 90 concretamente, siendo yo estudiante, con 20 años en aquel momento, y bueno, vinimos para conocer la casa, conocer los frailes, conocer las hermanas Clarisas y bueno, ese fue mi primer contacto con Vélez Málaga. En aquel momento impensable de que luego en los años pues iba a estar aquí viviendo en este querido pueblo, en este hermoso pueblo y en este rincón tan precioso como tenemos aquí. ¿Qué impresión te causó ver, por ejemplo, esta antigua torre de la mezquita o ver el templo? Bueno, el claustro cambió, pero ¿qué te supuso ver esa imagen? Bueno, yo conocí el claustro en su estado anterior, pero sí que fue un impacto porque mis primeros conventos en los que yo he ido conociendo y viviendo, pues son casas modernas, es decir, son pisos, son casas modernas, ¿no? Pero cuando uno entra por estas puertas y te das de cara, así, de bruces, con este patio, es decir, con este convento, lo que es un convento, ¿no? En toda su amplitud, ¿no? Pues un patio central con la vivienda alrededor, con frailes con el hábito, es decir, un convento, pues como tiene que ser, ¿no? Pues la verdad es que me quedó encantado, me maravilló, me impresionó, me impactó. Ese recuerdo lo tengo muy grabado en mi mente y en mi corazón. Hablaremos más, pero evidentemente me gustaría empezar por el principio. Como un muchacho, bueno, cuéntame primero, ¿de dónde eres? Pues soy de Cantillana, de un pueblecito de la Vega Baja del Guadalquivir. Está ahí un poco entre el comienzo de la zona norte y muy cercano al mismo tiempo de la zona de la ciudad de Sevilla. Soy sevillano. Pero acento sevillano no tiene. Ni uno. Es una pena, ¿no? Que no sé, en el transcurrir de mis años haya perdido pues esa parte importante que te delata de dónde eres, ¿no? Y en mi caso no es así. Me entristece un poco cuando por mi acento no coincide con mis orígenes, con mis raíces, pero bueno. Soy sevillano. Sevillano. De nacimiento, es decir, nací en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, que está muy cerquita de la Basílica de la Macarena, y actualmente es parte del Hospital Universitario Macarena y el Parlamento Andaluz. Es decir, todo ese edificio, todo ese conjunto fue un antiguo hospital conocido en Sevilla, muy conocido en Sevilla, Hospital de las Cinco Llagas. Bueno, más de cerca intentamos conocer un poquito más de tu vida, de tu infancia, de tus padres, de tu familia. No es que seamos costillas, no. Simplemente que queremos conocer a esa persona, esas raíces que son las que luego nos llevan a vivir este presente contigo. Así que coméntame, ¿eres el más chico, el mediano, el grande? Pues soy el mayor de 4 hermanos. Somos 3 chicos y mi hermana es la más pequeña. Somos muy, muy cercanos en la edad. Yo soy el mayor, con 51 años ya. Qué chico y luego, eres. Bueno, la verdad es que no soy consciente de los años que tengo, ¿no? Pero me considero pues joven y me encuentro muy bien, la verdad. Y bueno, cuando digo 51 años, pues ya da un poco que pensar, pero me siento muy bien, con muchas ganas de vivir, con mucha fuerza y con mucha ilusión de seguir viviendo esta apasionante vida que Dios nos ha dado. ¿Cómo era ese sevillano chiquitillo de Cantillana? ¿Era bueno, pues, travieso, bueno? No sé yo qué decirte, aquí tendría que estar mi madre para corroborarlo. Más de una galleta o de un zapatillazo, de un correazo, como decía ella, sí que me he llevado, ¿no? Era un niño tranquilo. Mi madre eso me lo recuerda muchas veces. Era un niño muy tranquilo, era un niño hogareño, me gustaba mucho estar en la casa.
estar en la calle, jugar en la plaza, jugar en la arena de mi calle, en la reguera que entonces había al lado de mi casa. Era un niño muy juguetón, era un niño que le gustaba estar con mi madre. Cuando estaba, por ejemplo, en la cocina, me decía ella, yo recuerdo, me decía ella, no, estar en la cocina y todos los cacharros de la cocina, del mueble de cocina, sacarlo y meterlo, ¿no? Y así se me pasaba el tiempo, ¿no? O también en casa de mi tata Orosia, que aún vive y que suelo visitar siempre que voy al pueblo, que era costurera, y me encantaba jugar con las bobinas de hilo, el hacerles trastada, el sacarle el hilo de la máquina, es decir, era un niño tranquilo pero traviesillo también. ¿De tu amigo de la infancia sigues teniendo relaciones? Tengo contacto con todos mis amigos de infancia, de mi calle. Tengo contacto con los que han sido mis compañeros en mi formación inicial en la EGB. De hecho, hace 4 años pues tuvimos un encuentro, todos, excepto uno que falleció, que nos dejó en el camino, Manolo, pero sí tenemos contacto todo el grupo de lo que fue la EGB, la quinta del 74, cuando yo comencé la EGB en el pueblo. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi padre se llamaba Narciso, así fue registrado civilmente, pero luego bautizado con el nombre de Francisco, ¿no? Porque en ese Uy, a ti ya te tenían enfilado, ¿eh? En ese par falleció un hermano de mi abuela, de nombre Francisco, y así le pusieron, de nombre Francisco. Y conocido popularmente en mi pueblo pues, con el nombre de Kiko. Kiko. ¿Y tu madre? Y mi madre Ángeles, Angelita. Alá, mira, oye, estamos aquí muy vinculados, todo, fíjate, ¿no? Todo se relaciona, todo encuentra luego sentido en el tiempo, ¿no? Y mis hermanos, pues Francisco Javier, el segundo, Ángel, el tercero, y Braulia, mi hermana. ¿Te decían José Antonio, o Pepe, o Pepillo? Mis padres José Antonio, y en el colegio por el apellido, Naranjo. Naranjo. Así soy conocido en mi grupo de amigos, con mis compañeros, y en mi familia también, me llaman Naranjo. ¿Alguna vez, bueno, no sé si era tu familia con ese punto que a ti te llevara a querer ser fraile, o alguna vez imaginaste qué querías ser de mayor? No, a mí siempre, mi sueño siempre desde muy pequeñito ha sido trabajar en una tienda, eso de servir, de atender a la gente, me encantaba, porque justo frente de mi casa había una panadería, y ese mundillo a mí me gustaba mucho y me encanta. Yo cuando tengo la oportunidad de estar en una tienda o en algo que sea atender, me apasiona. Y otra cosa que yo soñaba ser de mayor era ser maestro. Eso me hubiese encantado hacerlo, ¿no? No ha sido posible, pero es una de dos aspiraciones que yo desde muy pequeño he tenido, ¿no? Bueno, más o menos las tienes. Sirves y eres un poco maestro, ¿no? Ahora sí. Así que, pero entonces, a nivel profesional, ¿empiezas a estudiar? ¿Qué hiciste de estudio? Pues yo comencé, bueno, al término de la EGB empecé a estudiar electrónica. Terminé lo que es la formación profesional en electrónica industrial. Y soy electrónico industrial, que luego no he tenido la posibilidad de trabajar en ello, más que en cosas muy puntuales ya a nivel de casa, pero nunca profesionalmente me he dedicado a ello. ¿Y cómo fue? Escuchas una llamada, te llaman y te dice: Naranjo, que te quiero en mis filas. ¿Cómo se vive esa situación? Yo tengo que manifestar aquí, y a las personas que nos estén viendo que siempre he tenido no un freno, pero algo que me ha podido y que he ido superando con el tiempo, que ha sido la timidez. Yo me defino como una persona muy tímida y quizás eso ahora soy más consciente, en algunos momentos no me ha ayudado mucho, ¿no? O no tanto como yo quisiera. Cuando yo tenía 14 años, estaba todavía en la EGB, yo interiormente quería vivir lo que en la televisión muchas veces ponían los sábados a mediodía, que ponían la típica película a las 3 de la tarde, que algunas veces era sobre vidas de algunos santos, ¿no? Por ejemplo, Marcelino Pan y Vino,
Y eso que en la película aparecía, yo quería vivirlo, quería experimentar eso, ¿no? La vida en comunidad, la vida en un convento. Y esa inquietud yo la tenía, pero yo no sabía cómo y a quién manifestarla y cómo podía encontrar ayuda, ¿no? Y se me ocurre, pensándolo, en un trabajo de clase, los viernes, la profesora de lengua, doña Lucy, a la que recuerdo siempre con mucho cariño y siempre que tengo la ocasión de ir al pueblo la saludo. Todavía vive, ya una persona mayor, pero una persona que conserva todavía esa cercanía y esa sencillez que tenía como profesora y que la sigue manteniendo como madre y como abuela. Pues en un trabajo de clase por escrito, en la redacción semanal, una vez que había hecho la redacción, pues le manifiesto lo que yo estoy viviendo en ese momento, mi inquietud. Es decir, yo quiero ser fraile, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién me tengo que dirigir? ¿Cómo puedo yo ser ayudado en esto? Y ella pues le sorprendió mucho. Yo recuerdo, nunca se me olvida, el lunes en la mañana, cuando tenemos la primera clase con ella, estar observándola, todos sus movimientos, si en algún momento se dirigía a mí, es decir, de qué manera se iba a dirigir a mí, ¿no? Estaba un poco como expectante, ¿no? Con ganas de que me dijese algo, y mi sorpresa es que cuando me entrega la redacción veo que me ha contestado, me ha escrito, ¿no? Y me invitaba, se alegraba porque un niño de esa edad, con 14 años, manifestara esa inquietud, y al mismo tiempo me invitaba a hablarlo, si era posible con ella o con el sacerdote, el párroco del pueblo, ¿no? Eso quedó ahí, y esa inquietud pues yo la seguía teniendo, hasta que en un momento determinado una vecina de al lado de mi casa me da la guía de teléfono que ya había cumplido, que en aquel momento todavía era de papel y se renovaba anualmente. Entonces, de esa guía de teléfono yo saco direcciones de los conventos de la zona, de mi zona, y escribo a uno, después de haber sorteado los papelitos donde yo escribí uno por uno, escribo a uno que es el convento de San Francisco de Estepa, que fue el que me salió, ¿no? Y escribo una carta extensa manifestando, no sé a quién, porque yo no conocía absolutamente nada de esa casa, quién podía vivir en ella, pero escribo una carta extensa en el que manifiesto mi deseo de vivir lo que yo he visto y he leído en libros también, que he sacado de la biblioteca de mi colegio, de vivir la vida en un convento, como fraile. Porque lo de fraile lo tenías claro. O sea, lo cura de fraile no, lo tenía fraile. claro, lo de fraile lo tenía claro, sí, porque bueno, lo de cura lo podía haber llevado a cabo a través del párroco mismo de mi pueblo, que además en ese momento era hijo del pueblo, era natural de mi pueblo, el párroco que había en aquel momento. Bueno, pues escribo esta carta, y a la semana recibo una carta en mi casa. Yo no estaba en ese momento en mi casa, la recibí mi madre no sabe leer, nada. no sabía nada, y no sabe leer ni escribir, y mi madre, hasta entonces no llegaban cartas a mi casa. Entonces, en aquel momento, cuando llega la carta, mi madre se va a la casa a la tienda de frente de mi casa a ver de qué se trataba, ¿no? La sorpresa es que cuando el remite es de un convento, piensan en Braulia y piensan en, bueno, en aquel momento a mi madre se le vino el mundo encima, ¿no? Cuando se entera de que esa carta venía dirigida a mí, y además que ese fraile que la escribía iba a venir a verme, iba a venir inmediatamente, aprovechando que tenía que venir a Sevilla a una reunión arciprestal, pues iba a venir a conocerme y a conocer a mi familia, ¿no? Bueno, fue una visita muy fría, y un poco como que, vale, pues aceptamos la visita, pensando en mis padres, ¿no? Yo encantado, evidentemente, de que el fraile viniese a visitarnos, ¿no? Pero mis padres no estaban muy conformes con mi decisión de ser fraile, ¿no? De hecho, me costó mucho convencer a mis padres. Yo lo tenía claro. Claro, que estamos hablando de un niño con 14 años. Y además tú no tienes ni idea de lo que se une
como he dicho al principio, un niño casero, salía más bien poco. Me gustaba y me sentía muy a gusto en mi casa, con mis padres, con mis hermanos, con mi gente. Mis pocas salidas eran con mis amigos puntualmente, y iba mucho a casa de mi abuela paterna, a casa de mis primas. Sí, esa era mi vida, ¿no? Evidentemente mis estudios también, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo planteo esto en mi casa, y mis padres fueron muy reacios, muy negativos en un principio a que yo me marchara de mi casa a vivir a un convento. Bueno, este fraile, cuando vino a visitarme, pues evidentemente era un hombre muy bueno, si lo recuerdo, y me invitaba a participar en un encuentro que había próximamente. Estoy hablando de febrero del año 85, y en marzo de ese mismo año, 1985, había lo que nosotros llamamos una convivencia vocacional. Yo no tenía idea de qué se trataba, y entonces, bueno, convencí a mis padres. Mi madre me acompañó hasta la estación de autobuses de Sevilla, y yo ya cogí el autobús hasta Estepa sin saber lo que te iba a encontrar. Lo que me iba a encontrar. Recuerdo que el autobús llegó tarde. El autobús llevaba su ritmo, pero yo llegué tarde, ya habían comido los frailes, y me pusieron de comer lo que yo jamás podría imaginarme, que era patata con huevo frito, fíjate, ¿no? El huevo frito lo odiaba. Bueno, pues tuve que hacer un gran esfuerzo, porque además el fraile que había venido a verme, pues estaba acompañándome, ¿no? En ese momento, eran las 3, más o menos sobre las 3 de la tarde. Bueno, pues hice un gran esfuerzo, como si no pasara nada, de haberme comido aquella comida, valga la redundancia, que con mucho cariño me prepararon. Y poco a poco pues fueron llegando jóvenes, hasta 25 en total, de distintos puntos de Andalucía, y todos más o menos de la misma edad, ¿no? Bueno, pues para mí ese fin de semana, que este grupo de jóvenes fue coordinado además por el padre Eugenio, que ha vivido en esta casa y que todos conocéis, padre Eugenio Martínez, pues fue un fin de semana para mí el pistoletazo de salida. A mí me cautivó aquella convivencia, el desarrollo, el ambiente, lo que compartimos, lo que trabajamos en común, la inquietud que era común también. Para mí fue el detonante de decir, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo busco y lo que yo deseo para mi vida, ¿no? Yo volví a mi casa pues muy satisfecho, y empecé a inscribirme con aquellos jóvenes que yo conocía en aquel momento, a tener contacto ya continuado con el padre Eugenio, y me invitaban a otro encuentro que ya era de una semana en junio. Yo durante todo este tiempo mi caballo de batalla eran mis padres. Mis padres no estaban por la labor, además todavía se había acentuado más la negatividad por su parte, ¿no? Bueno, pues no pude ir a ese encuentro de junio. Era un campamento vocacional que era en la sierra de Andújar, en Sierra Morena, en torno a la Virgen de la Cabeza, y bueno, pues me quedé con esas ganas. Aún así, me plantean los frailes irme al postulantado, y yo decía, madre mía, ¿y eso qué será? Y me escribieron una carta extensa que firmaba el padre José Antonio Matías, que también ha vivido en esta casa, donde bueno, pues me pedían una serie de requisitos que yo tenía que llevar previamente si quería vivir en el postulantado. Bueno, pues yo llamé al padre Eugenio para que me explicara qué significaba eso, y ya me dijo, bueno, pues postulantado significa postular a aquella persona que pide sin ningún compromiso, sino simplemente en tu caso será, tú te vienes a vivir al convento para vivir con los frailes sin ser fraile. Tú ves, observa, haces vida con ellos, y de eso se trata todo ese año. Tú también tienes que demostrar que quieres ser fraile, ¿no? Claro. Con tu comportamiento, con tu actitud. Y yo dije, vale, pues por mí encantado. En esa carta recuerdo que me ponía, bueno, tu ropa la tienes que llevar marcada, tienes que llevar ropa para vivir allí durante un año, tienes que trasladar tu matrícula para seguir estudiando allí, en fin. Bueno, pero el problema eran mis padres.
Bueno, pues al final mis padres cedieron, después de mucho hablar con ellos y de esta profesora que me dio también. Ellos también, me imagino, y estoy convencido que también preguntarían a familiares o al sacerdote del pueblo, es decir, que pues salieron adelante. Entonces me fui a Jerez de la Frontera, me acompañaron ellos y bueno, fue una experiencia no tan agradable como yo esperaba, ¿no? Como yo hubiese querido, ¿no? Ellos recuerdo que estuvieron muy distantes allí en la casa y como que era una circunstancia, una realidad que a ellos les superaba, ¿no? Y de eso me fui dando cuenta después, es decir, esa negatividad, esa reticencia que ellos tenían, ese distanciamiento a este mundo, es porque era un mundo para ellos completamente desconocido. Mi madre tenía el concepto de que perdía un hijo y luego en el tiempo ha sido todo lo contrario, ¿no? Entonces de eso me fui dando cuenta y bueno, ahora mismo, en el día de hoy, a día de hoy, aunque mi padre ya no está entre nosotros, mi padre falleció hace 26 años, pero sí me siento con la satisfacción de que ellos, que en un principio, bueno, pues tenían un error confuso con respecto a esta forma de vivir como fraile, a día de hoy, pues en este caso mi padre, que sí me conocía como fraile, ¿no? Y mi madre, que bueno, que evidentemente sigo teniendo contacto con ella diario, pues es la mujer más feliz del mundo. Así que esa satisfacción la siento, la vivo y con profundo agradecimiento pues se lo dedico siempre a Dios, ¿no? Desde que eres fraile, bueno, has estado en diferentes lugares, suponemos, terminaste los estudios, ya seguiste, ya inmerso como fraile, aunque no das misa. No, yo, aunque en un momento intenté, y de hecho estuve estudiando en el Seminario Diocesano de Madrid, en el Seminario de San Dámaso, pero mi opción, aparte de estos 2 años en el que quise estudiar la teología para ser sacerdote, pero se vio interrumpida en aquel momento por el fallecimiento repentino de mi padre. Estamos hablando del año 95, de diciembre. Yo ya llevaba desde el 94 viviendo en Madrid, en la casa de San Francisco el Grande, donde fui destinado. Y luego ya pues los distintos destinos que tuve, pues no me fue posible retomar, ni yo tampoco lo volví a plantear, el retomar los estudios. Es decir, luego se fueron sucediendo otros acontecimientos, otros destinos, otras responsabilidades distintas, en el que yo me he sentido tan a gusto y tan bien que no he sentido ya esa necesidad de seguir profundizando y de seguir formándome a nivel teológico con miras a ser sacerdote, ¿no? Creo que mi opción como fraile, sin más, es muy franciscana. Me siento muy realizado siendo lo que soy, hermano no clérigo, como decimos entre nosotros, y creo que es una forma bonita también de seguir sirviendo a Dios en la Iglesia y en este hermoso mundo como es la orden franciscana. Volvemos al principio. Aquí nos encontramos. Llevas unos años aquí de guardián del convento. Guardián, suena así como soy el guardián que jamás pensaba, ¿no? Porque bueno, por historia y por tradición, normalmente los cargos, los servicios de gobierno siempre por tradición lo ocupan los hermanos clérigos, ¿no? Aunque en nuestro caso yo he conocido, de hecho, algunos religiosos, algunos hermanos, algunos compañeros que han ocupado puestos de gobierno importantes siendo no clérigos, siendo no sacerdotes, ¿no? Y es posible, es decir, nuestra legislación permite que un fraile, sea clérigo o no lo sea, pueda ocupar cualquier cargo de gobierno. De hecho, el mismo San Francisco, como todos bien sabéis, no fue sacerdote, fue el que inició lo que hoy día conocemos como las órdenes franciscanas, las clarisas, los frailes y la fraternidad franciscana seglar. Los primeros responsables de la orden no fueron sacerdotes, aunque luego ya, bueno, pues vieron que tenían que serlos, pero
Es decir, que para nosotros no es un problema, y sí que soy consciente de que cuando yo llegué o cuando yo ocupé, o me dijeron, tú vas a ser el guardián de esta casa, y llegaron a oídos de muchos beleños, pues sí que impresionó un poco, ¿no? O llamó la atención, ¿no? Que el guardián, el superior, nos gusta más y es más franciscano el término guardián, pues cayera en una persona, en mi caso, que no soy sacerdote, ¿no? ¿Y qué tal? Porque vosotros, es verdad que parecen de culillo de mal asiento, pero no es que porque vosotros queráis ir, sino que os trasladan y demás. Pero este tiempo que estás viviendo aquí en Vélez, ¿qué tal? Pues ya han pasado 4 años, me parece mentira, parece que fue ayer cuando te vimos con el 15 de octubre. De Verdiales, es una imagen que no olvidaré. Han sido 4 años, pero 4 años muy intensos, muy intensos. Han pasado muchas cosas, muchísimas buenas, muchas buenas. Aunque hoy, hace un año, que falleció el único familiar que ha fallecido de COVID. Bueno, pues doy gracias a Dios también por lo que ha sido su vida y lo que ha supuesto su vida en mi familia, pero quitando este aspecto, en Vélez Málaga he vivido muchos momentos muy agradables, muchos momentos bonitos con los veleños, y ojalá Dios quiera que siga aquí por mucho tiempo. Siempre se habla de cuando tienes hándicaps, tienes retos, no sé si vosotros también planteáis retos cuando venía una comunidad, supongo que será, pues el ejemplo de San Francisco, abriros, el que la comunidad crezca, el que, algo que habéis hecho especialmente, que inmiscuiros en toda la sociedad, o sea, acercaros y abriros, y de manera que habéis ido cogiendo, recogiendo, y es una comunidad especial la que se vive en San Francisco, con la gente. Sí, a mí, a cualquier fraile, cuando es destinado a una comunidad no se nos encomienda nada. En principio no se nos encomienda nada, solamente se nos recuerda a cada uno lo que hemos profesado, es decir, a lo que nos comprometemos. En su momento, yo hice mi profesión perpetua el 2 de octubre del año 1994 en Jerez de la Frontera, y desde ese momento, pues yo asumí franciscano. ¿Qué significa ser franciscano? Es vivir el Evangelio, y es hacer vida al Evangelio. El Evangelio no son letras muertas, es vida, y eso tenemos que hacerlo vida nosotros, cada uno de nosotros, que es a lo que nos hemos comprometido. Y cuando en mi caso te dicen, pues tú vas a ver en Málaga, es hacer vida al Evangelio donde vas a vivir. Y mi manera de entender y de vivir el Evangelio, evidentemente, es ser fiel a Dios, ser fiel a Jesús y ser fiel a lo que Él me pide. Y lo que Él me pide es ser una persona alegre, una persona sencilla y una persona cercana. Yo no sé si esto así llega, es lo que yo quiero vivir, o lo que intento vivir y lo que quiero transmitir. Y ojalá el día que se me recuerde en Vélez, y esto me emociona, ¿no?, pues se me recuerde por esto, una persona sencilla, una persona que ha sido cercana, y una persona que ha transmitido o que ha querido transmitir, pues, alegría, sencillez y cercanía. El tiempo se nos está agotando. Cachis. Desgraciadamente el tiempo siempre es enemigo, y sobre todo cuando se está a gusto, ¿no?, como en mi caso. Bueno, yo encantada de haber compartido este más de cerca, de haber conocido más a ese José Antonio Trastillo. Además, que cuando estaba diciendo lo de sacar las cosas y demás, me acordaba de mi sobrina, mi Patri, que eso le encantaba. Ella abría la puerta y todos los cacharros. O sea que ese era yo. Ese eres tú. Bueno, pues no sé si te gustaría dar algún mensajillo, porque normalmente siempre hablamos, si tuviera aquí a tu niño de chico y te viera ahora, ¿qué te parecería? Pero es que tú eres muy joven todavía, si es que eres muy pequeño, si es que estás empezando a crecer. Madre mía. Qué alegría, ¿no? Eso de seguir aprendiendo toda la vida. Agradezco tus cariñosas palabras, ¿no? Que yo soy más mayor, cariño, ¿qué vamos a hacer? Poca diferencia. Me debes respeto. Yo peino canas, tú no. Bueno, sí. Algo hay ya. Bueno, simplemente agradecer una vez más a los medios, a este medio de comunicación nuestro, local, que hace posible que, en mi caso, pero que lleguemos a nuestra sociedad veleña. Yo quiero seguir ofreciendo y dando lo que es tan franciscano y tan cristiano y tan humano como es
que sigamos siendo unos para otros hombres y mujeres de paz y bien, y que nos lo exijáis a nosotros, que si cabe tenemos que ser más profesionales en eso. Así que agradezco este rato tan familiar, tan cercano, tan humano, y que al mismo tiempo me habéis trasladado en el tiempo, ¿no?, a esas raíces que nunca debemos perder en nuestra vida. Así Mi arma. Muchísimas gracias, de verdad, José gracias, Antonio. María Ángeles. Te deseo paz y bien, estando aquí, donde quiera que estés o que vayas, y yo sé que esa huella que estás dejando aquí en Vélez, Málaga, es muy especial, así que a disfrutarla, que además yo sé que hay muchísima gente que hoy está disfrutando con este Más de Cerca. Muchas gracias. Yo lo he disfrutado. ¿Y todos Yo ustedes también. lo han disfrutado? Espero que sí. Nos vemos en la próxima semana. Aquí vamos a quedar un poquito y respirar, porque es verdad que este espacio es para hacerlo. Y esta casa siempre está abierta. Hasta la semana que viene.